Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este momento presentando la especialización en comunicación convergente, esta propuesta del ISER que ya tiene sus años y que viene a sumarle contenido de calidad a la formación académica que ofrece nuestro instituto. Julio. Sí, es importante que sepan que el periodo de inscripción finaliza mañana, por lo cual todos aquellos que quieran acceder entran a la página de ENACOM, de ISER, buscan especialización en comunicación convergente y ahí van a encontrar todo el instructivo, todos los requisitos, como les decía. Queda el día de hoy y el día de mañana para inscribirse, completar el formulario, cargar toda la documentación. Es importante que, por favor, se tomen el tiempo necesario para los detalles. A veces parece que son cosas menores, pero quizás a veces un error de tipeo, quizás falta .com.ar, ¿no? Ese tipo de detalles en la dirección y cargar con tranquilidad toda la documentación que se le pide, ¿sí? Hasta el 19, ¿no? Exacto. Hasta el 19 de noviembre inclusive tienen tiempo. Las inscripciones deben hacerse en www.argentina.gov.ar/ISER. Van a encontrar rápidamente la página, incluso la pueden buscar en YouTube poniendo ISER directamente y ahí van a ver la descripción de todas nuestras carreras, entre ellas la especialización en comunicación convergente, ¿no? ¿Decimos algunos de los requisitos que tiene que tener, Julio? Sí, por supuesto, título secundario y título de grado, ¿sí? Es decir, título de licenciados en carreras de comunicación, esto es, periodismo, comunicación social de universidades nacionales, ¿sí? Una cosa también importante, cuando ustedes vuelcan todos los datos en el formulario de inscripción, cuando finalizan la carga, van a recibir un primer correo electrónico de confirmación de recibido de ese formulario y de esos datos, ¿sí? A continuación, después de unos días, van a recibir un segundo correo electrónico de la misma dirección donde les van a decir si la documentación que cargaron está ok, cumplimenta todos los datos y requisitos, o si quizás tienen que reformular o volver a recargar algún tipo de documentación o archivo porque quizás hay algún error o no está lo suficientemente legible. Piensen que esto es todo digitalizado, lo que les pedimos, entonces que presten atención a eso, ¿sí? La operatoria es, cargan los datos, formalizan el proceso de inscripción, a partir de ahí reciben inmediatamente un primer correo electrónico que acusa recibo de que se recibió esa documentación. A los pocos días van a recibir un segundo correo electrónico y en ese correo electrónico finalmente les confirman si está ok la documentación que cargaron, cómo la cargaron o si falta algún punto de interés a observar, bueno, prestar atención a eso para cumplimentarlo. Es importante remarcar, Julio, que además de egresados de carreras de comunicación de universidades nacionales, también para egresados del ISER, egresados y egresadas del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, también tienen la posibilidad de sumarse a este postítulo, a esta especialización que ofrece nuestra institución. ¿Podríamos describir la carrera o comentamos? Sí, algo más para que quede claro. Quizás es útil esto, ¿no? Entonces, documentación a presentar, a cargar, ¿sí? Documento nacional de identidad, título secundario, analítico del ISER, en el caso de quienes son egresados de ISER, si son graduados de la casa, o título universitario de universidades nacionales de carreras de comunicación, es decir, periodismo o comunicación social. Si el aspirante es extranjero, debe tener DNI argentino o precaria, título secundario convalidado por la Secretaría de Educación. Y en caso de ser licenciado, debería haber egresado de una universidad nacional también. Bien, un detalle técnico que a veces pasa por alto la persona que carga el material es que el archivo no tiene que pesar más de 2 megas. Así que si preparan su archivo, por favor tengan en cuenta que no debe pesar de 2 megas. Algo importante de esta carrera, Julio, también es que si hacen el tramo de locución de esta especialización, van a obtener el título de locución. Exacto, sí. Es decir, quienes son egresados de universidades nacionales que vienen a buscar justamente este proceso de formación, van a obtener al finalizar los 2 años la matrícula de locutor nacional de ISER, ¿sí? Entre el 11 de noviembre y el 5 de diciembre se va a evaluar esta documentación que ustedes van a enviarnos y van a ser notificados o notificadas si fueron aceptados o no.
y si es necesario que envíen nuevamente algún material que no se haya podido leer o que haya estado o que no haya respetado este requisito del que hablamos de los 2 megas y por lo tanto no se haya cargado correctamente, ¿no? De cualquier modo, todo esto que estamos contando ahora, Julio, está disponible en nuestra página, ¿eh? Ahí está el instructivo con todas estas condiciones muy claramente detalladas. Hay un detalle que no es menor, ¿sí? Para quienes vienen de universidades nacionales y buscan graduarse como locutores, es importantísimo esto. Van a tener que presentar sí o sí, porque este es un requisito excluyente, el estudio de fonoaudiología, ¿sí? Laringoscopía. Sí, la audiometría y la fibrolaringoscopía, ¿no? Exactamente, ¿sí? Esto es importante porque cuando sean evaluados, ahora vamos a hablar de las fechas en las cuales se van a dar las evaluaciones de ingreso, cuando sean las admisiones, cuando sean evaluados, va a haber una fonoaudióloga, ¿sí? Que es de la casa del plantel estable de ISER, que va justamente a cotejar los resultados que arrojen estos estudios fonoaudiológicos con la prueba que les vamos a hacer en micrófono, que es lo que hacemos para, entre los locutores, los docentes del tramo, que no es de locución, sino de convergencia, y también la fonoaudióloga que está presente, bueno, evaluar digamos, el diagnóstico final que se elabora para ver si esa persona que viene de universidades nacionales, que no se formó como locutor y viene a buscar justamente la matrícula, que esté en condiciones, ¿sí? De acceder a la carrera. ¿Por qué? Porque en la carrera se le van a pedir, se trabaja mucho, es un entrenamiento, tanto en locución como en foniatría, se le van a pedir ciertos estándares que es lógico, ¿sí? Que cualquier casa de estudios pone en su plan de estudios, y si hubiese alguna dificultad de base, por ejemplo en las cuerdas vocales, bueno, quizás se le informa, se le advierte, ¿sí? Que ahí puede buscar algún tipo de tratamiento fuera y volver a presentarse en otro caso, ¿sí? Ahí hablamos de locución y foniatría, ¿no? El tiempo de esta documentación, de estos informes médicos, de la audiometría y la fibrolaringoscopía, no debe tener más de 12 meses desde el momento hasta el momento de la entrevista, ¿no? Cuando realicemos esta entrevista con el estudiante o la estudiante que aspire a formar parte de la especialización en comunicación convergente, esos estudios médicos no deben tener más de 1 año de antigüedad. Exacto. Desde que fueron realizados. Y deben ser expedidos por cualquier dependencia del sistema de salud, es decir, mutual, privada, pública, ¿sí? Lo importante es que se presenten al momento de esta evaluación, que será a mediados de marzo, con los estudios en la mano, porque es el momento en que la fonoaudióloga los recibe, los interpreta y además nos acompaña en el proceso de evaluación. Siempre es importante remarcar que aunque o no le den los estudios de la fibrolaringoscopía, es decir, los estudios médicos, o directamente no les interese el tramo de locución, de cualquier modo pueden cursar la especialización, ¿no? La especialización incluye ese tramo de locución, pero también el tramo de la especialización en comunicación convergente, que es común a los 2 tramos y que también pueden hacerlo en caso de que no quieran o no accedan a realizar el tramo de locución, ¿no? El título de posgrado de la especialización está igual. Lo que no tendrían es el título de locutor, ¿no? Exacto. Y importante, a partir del 2 de marzo de 2026 se va a publicar las fechas de la entrevista o examen, ¿no? Dependiendo de que busquen ser locutores o especialistas en comunicación convergente, dependiendo justamente de si son locutores, si vienen a buscar el tramo más académico de la especialización de convergencia, o si son egresados de ISER o de universidades que van a ser locutores, ¿no? Y a partir del 16 de marzo está establecido que se realizarán estos exámenes de ingreso para ambos interesados, ¿no? Quienes quieran ser, quienes vengan de universidades para ser locutores o quienes son egresados de ISER para ser comunicadores en comunicación convergente. Efectivamente. ¿Qué decir de la especialización en comunicación convergente, Julio? ¿Qué podemos contar acerca? Bueno, abundamos recién en esta posibilidad de ser locutora o locutor, pero también debemos decir que el tramo de la especialización en comunicación convergente lo que busca es formar un especialista en las nuevas plataformas comunicacionales, es decir, alguien que puede zambullirse tanto en streaming como en la forma tradicional de comunicar a través de los medios audiovisuales que conocemos, ¿no? Para ampliar un poquito, veamos algunas de las materias que integran el primer año. Eso es importante remarcar, son 2 años, ¿no? Y es una modalidad, es bimodal.
en la estructura, ¿no? Exacto, son 3 días, el primer año son 3 días a la semana, lunes, martes y miércoles, que son de modo virtual. Jueves y viernes son presenciales. Y en el segundo año se mantiene esto, también es virtual la primera parte de la semana, la segunda parte de la semana presencial. Esto es muy importante porque, dado el perfil de nuestros egresados y egresadas que aspiran a formar parte de la especialización, estamos hablando de gente que por ahí tiene que laburar, que tiene otra actividad, y con esta modalidad se hace bastante flexible la forma de cursar, ¿no? Nosotros tenemos en el primer año Comunicación Integral 1 y 2, nuevas plataformas digitales, justamente lo que hablábamos recién, cómo generar contenido para estas plataformas, cómo saber desenvolverse en estos distintos ámbitos, práctica integral profesional 1 y 2 también, sistemas de conflictos aplicados a los medios masivos de comunicación, una materia que tiene que ver con las cuestiones legales a las que debemos atender, ¿no? Ahí nos recuerda, y ahora el tema de los turnos también, ¿no? Sí, se cursa de lunes a viernes de 18 horas a 21 horas, ¿sí? Eso es importante, son 3 horas de cursada de lunes a viernes por la noche. Es importante que lo tengan presente, ¿sí? Porque tiene una serie de ventajas esto, ¿no? Primero, esto que decía, ¿no? No es presencial 100%, es decir, lo pueden hacer con un dispositivo desde diferentes lugares, pero sepan que también van a tener la parte práctica y la parte de ejercicios, que es así, es presencial. Y por otra parte, bueno, decirlo que es público, ¿no? No se paga nada. Sí, eso es importante. Vamos intercalando, ¿te parece? Yo voy recitando las materias y de paso vamos comentando estas cualidades que tiene la especialización, ¿no? Lenguaje multiplataforma, mercado laboral de la comunicación digital, una materia que tiene que ver con estudiar cómo está para la redundancia, mercado en el cual como profesionales se van a desempeñar. Y tenemos también en segundo año investigación y desarrollo audiovisual, interpretación y generación de contenidos multimedia. Digamos también que al ser pública, al ser una carrera que se cursa en un instituto público y nacional, tenemos que tener en cuenta que se puede aspirar, por ejemplo, a cuestiones como se puede gestionar el boleto estudiantil, ¿no? Sí. Es un detalle interesante también a tener en cuenta. E incluso las becas Progresar pueden también beneficiarlos al cursar esta especialización, ¿no? Otra de las materias que se cursa en el segundo año también es periodismo inmersivo, donde trabajamos, por ejemplo, contenidos para 360 grados. Ustedes saben que la realidad virtual, como se la denomina, o el video 360, también está irrumpiendo en el mercado de contenidos audiovisuales. Este casco que tengo acá es un Quest, concretamente de la empresa Meta, y es uno de los protagonistas de estas nuevas plataformas para las cuales se puede generar contenido, y es lo que hacemos también en el segundo año de la especialización en comunicación convergente del ISER. Bien, y en paralelo, ¿sí? Todo este plan de estudios, este detalle de materias que mencionaba Sebastián, para quienes vienen de universidades nacionales van a recibir exclusivamente contenidos y entrenamiento de locución y foniatría. Esto es presencial y es tanto el primer año como el segundo año, teniendo en cuenta que ellos van a obtener a la finalización de este ciclo lectivo de estos 2 años la matrícula profesional de locutores y locutoras, ¿no? Acá me preguntan, no particularmente por el chat, pero gente que está siguiendo me pregunta por mensaje, Julio, ¿qué se nos pide en la entrevista? Me transfieren, en esta entrevista para ser locutores, además de la cuestión médica. Sí, primero, esto justamente, ¿no? Los estudios médicos de cuerdas vocales y audiometría, que es fundamental, esto que decía, para saber si... ¿Por qué? Porque hay diferentes gradaciones, ¿no? Yo no soy fonoaudiólogo, pero soy locutor y trabajamos con fonoaudiólogas de aquí, de ISER, todo el año. Entonces, ellos nos explican que tiene que estar en un buen estado de salud esas cuerdas vocales, lo mismo que la audición, ¿no? Y hay diferentes gradaciones, decía, porque quizás puede haber alguna persona con algún tipo de síntoma o algo que tranquilamente se puede trabajar en una serie de sesiones, en un entrenamiento fuera de ISER y presentarse y de ese modo ingresar a la carrera, pero quizás a veces se da, por suerte no es la mayoría de los casos, pero a veces se da algún caso de alguien que tiene algún tipo de daño en las cuerdas vocales y que no es conveniente que ingrese porque no va a poder alcanzar, más allá del entrenamiento intensivo que se le da por este tipo de
patologías o de estado de salud de las cuerdas vocales, quizás no va a poder alcanzar ciertos estándares que se busca, ¿sí? que todos tengan con entrenamiento, que todos obtengan acá dentro de ISER. Entonces, esto es importante. Es una prueba de voz en estudio de radio, ¿sí? Se le entrega un texto y no buscamos que hagan una lectura perfecta o una interpretación perfecta de ese texto, porque pensamos que quizás no están familiarizados con ese texto, se les entrega por primera vez, si bien no es a primera vista, se les da unos minutos para que puedan trabajarlo y de alguna manera buscar qué recursos. No tiene que ser una lectura perfecta, pero sí tenemos que escuchar ante el micrófono, frente al micrófono, cómo suena esa voz, a ver qué encontramos. Lo que digo de que no tiene que ser perfecta la lectura, la interpretación, es porque esos recursos justamente se los brindamos nosotros una vez que ingresan durante esos 2 años. Eso se trabaja, se entrena, ¿sí? Pero sí, es importante que con los estudios en la mano, con los resultados que arrojan esos estudios, con la interpretación que hace de esos resultados la fonoaudióloga que nos acompaña y además escuchándolos en vivo, bueno, armamos ahí sí un resultado sobre esa performance que está dando y se lo informamos muy tranquilamente, muy de buena... hay buenas intenciones acá, digamos, no es la intención bochar o dejar afuera, no, al contrario, el ISER abre sus puertas, lo que decíamos hace instantes, es educación pública, abrimos las puertas, ¿sí? a la comunidad. Sin embargo, tenemos que tener estos requisitos, esto sí es un requisito para quienes quieran ser locutores y locutoras, los estudios y la prueba de voz frente a micrófono, ¿sí? Sí, también se valora bien, se valora mucho las inquietudes y las iniciativas que ustedes tengan como comunicadoras, como comunicadores. Estamos hablando de egresadas y egresados, entonces tenemos en cuenta también aquellas ideas que ustedes los motoricen, aquellos trabajos que vengan realizando y cómo también el ISER puede ayudar a potenciar este emprendimiento que ustedes pueden estar llevando de manera individual o este trabajo que pueden estar realizando ya en un medio de comunicación formal, ¿no? Así que la idea también es escucharlos y escucharlas acerca de cuáles son sus inquietudes, qué aspiraciones tienen y qué expectativas también tienen acerca de esta especialización, ¿no? Tenemos un testimonio, Julio. Sí. Tenemos un testimonio de un estudiante que está cursando en este momento la especialización en comunicación convergente, Sergio Bustamante, para que alguien más cercano a ustedes que están aspirando a ingresar pueda comunicarles en qué consiste nuestra especialización. Si los compañeros ahí de técnica lo disponen, escuchamos a Sergio Bustamante. ¿Cómo están? Soy Sergio Bustamante Godoy y hoy quiero contarles de qué trata la especialización en comunicación convergente del ISER. Una propuesta académica que forma profesionales capaces de comunicar en todas las pantallas. Porque hoy la comunicación no se divide en radio, televisión o redes. Todo convive, se mezcla y se retroalimenta. Y justamente de eso se trata la convergencia. Ok, listo. Perfecto. Así que si trabajas en medios, en redes o simplemente te interesa entender cómo funcionan los nuevos lenguajes digitales, esta especialización te va a interesar. Cuando hablamos de comunicación convergente nos referimos a un fenómeno que está transformando todo, los medios tradicionales, las plataformas digitales y la forma en que las audiencias participan. Hoy, un mismo contenido puede tener muchas vidas, una nota puede ser video, reel, podcast o streaming en vivo. Lo importante ya no es el medio, sino cómo se integran todas para contar una historia. La carrera justamente parte de esa idea, es una formación pensada para quienes quieren entender este nuevo ecosistema, el de los medios que dialogan entre sí, de las audiencias que también producen contenido y de los mensajes que circulan de una plataforma a otra. La carrera tiene 2 años de duración y un plan de estudios muy actual. Se cursan diferentes materias, incluso también hay contenidos que te preparan para pensar estrategias en distintos formatos. Lo interesante es que no se queda en lo teórico. Desde el primer año se hacen prácticas integradas con proyectos reales, podcasts, videos, campañas y coberturas en redes. Y algo muy importante, es una carrera oficial con título de validez nacional reconocida por el Ministerio de Educación. En síntesis, combina teoría, práctica y experimentación para que puedas adaptarte a los nuevos lenguajes mediáticos. Quienes egresan de la especialización pueden desempeñarse en distintos roles dentro del ecosistema de comunicación actual, desde productores y coordinadores de contenidos digitales hasta estrategas de comunicación multiplataforma, periodistas, community managers, etc. Muchos estudiantes ya trabajan en medios, radios, agencias o instituciones y cursan la especialización para actualizar su perfil profesional. Es una formación
que forma comunicadores convergentes, es decir, alguien que sabe moverse entre todos esos mundos y generar conexiones con distintas audiencias. El ISER tiene una larga trayectoria formando comunicadores en todas las áreas del medio. Es una institución pública con docentes que trabajan activamente en medios y con un enfoque muy práctico. El lema es aprender haciendo. En resumen, la especialización en comunicación convergente del ISER forma profesionales que entienden cómo contar historias en todas las plataformas. Si querés conocer más, podés entrar en argentina.gov.ar/ISER o seguir al ISER en las redes sociales y enterarte más sobre el tema. Bueno, hola, muchas gracias a Sergio por esta contribución. A Sergio le tomamos entrevista, por ejemplo, en marzo de este año, había hecho también todo el proceso administrativo y está cursando y ahora seguramente lo vamos a ver en el segundo año de la especialización. Bien, algo que nos estábamos olvidando, Julio, es también recordar a la gente que cualquier duda que tenga, cualquier inquietud, información que necesite concretamente, puede ir a nuestras redes sociales, ¿no? Exacto, sí. @iser_digital, en el caso de, por ejemplo, Instagram, búsquenlo como Iser Digital, o puede escribirnos por correo también a iserinscripciones@gmail.com. Sí. Para todos aquellos que vienen de universidades nacionales y que quizás no conocen el ISER además tiene su radio, que es Radio ISER 95.5, que sale por internet y también sale por aire por antena, ¿sí? Y hay una disposición especial interna por la cual quienes son alumnos regulares, ¿sí?, de las carreras de ISER pueden volcar allí contenidos extracurriculares, ¿sí? Es decir, hay espacios extracurriculares específicamente destinados para que ellos hagan sus prácticas, de modo que puedan intensificar y también aprovechar las prácticas y el entrenamiento que vamos a tener tanto en foniatría como en locución y en las materias específicas para locución, ¿no? Y cuando subrayamos extracurriculares nos referimos a que tiene que tener que ver con algo que ustedes tengan ganas de hacer, no necesariamente algo dispuesto por la currícula, sino ustedes quieren hacer un programa deportivo, un programa cultural sobre literatura, etcétera, etcétera. Imagínense las infinitas posibilidades que hay. Ustedes pueden hacerlo en nuestra radio y llevar adelante algo que también, en caso de que no la tengan, les dé la experiencia del vivo, que como sabemos es una experiencia interesante, ¿no? Porque te pone a prueba con el público en directo. Así que eso es importante en nuestra radio. También hay otras, como están viendo acá, ¿no?, a través de YouTube, hay otras plataformas a través de las cuales pueden volcar los contenidos generados en ISER. Y para remarcar una cuestión administrativa no menor, si te parece, Julio, el título que van a recibir es el de especialista en comunicación convergente, aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2018, resolución 1084. Sí. Y reiteramos, quienes vienen de universidades nacionales pueden acceder a la matrícula profesional de locutor nacional otorgada por el ISER. Vamos a reiterar entonces, esto es importante. Hoy y mañana tienen tiempo para formalizar la inscripción, cargan todos los datos en la página de ISER. Recuerden, van a recibir, cuando finalizan la carga, van a recibir un primer mail de confirmación de que fue recibido toda esa información y toda esa documentación. Posteriormente, un segundo mail, ¿sí?, en el cual se les va a informar si está adecuadamente cargado o si falta algo de documentación o algo para revisar. Que estén atentos porque deberían recibir inmediatamente el primer mail y unos días posteriormente el segundo mail, ya con detalles, ¿sí?, una vez que se procesó toda esa información que ustedes volcaron. Y hacia marzo estar atentos primero para agendar la fecha del examen y finalmente los exámenes. Tiempo, entonces, remarcamos hasta el 19 de noviembre, el miércoles, ¿no? El miércoles, este miércoles. Así que, por favor, a ponerse las pilas y si están interesados, escriban ahora, traten de realizar los trámites de los que hablamos y no dejen pasar esta oportunidad que, como decíamos, es pública, es gratuita y es de calidad. Bueno, para despedirnos, profesor Sebastián Cerantes, también del equipo de coordinación del espacio de comunicación convergente. Mi nombre es Julio Rodríguez Fernández, también soy profesor de la casa y del espacio de la coordinación de comunicación convergente. El ISER abre sus puertas a toda la comunidad, es educación pública y gratuita y los esperamos a todos y a todas. Muchas gracias.